esta sesión voy a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación que tiene la siguiente forma: y' igual a fx, y. Es decir, mi derivada es función de la variable y de la misma función que quiero determinar. Aquí la idea es, dado una derivada, como función de tanto de la variable dependiente como de la variable independiente, quiero encontrar cuál es esa función cuya derivada toma esa forma. En particular, voy a utilizar un método para resolver el caso de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué es una ecuación diferencial de primer orden? Bueno, de primer orden lineal es aquella ecuación que tiene esta forma. Voy a pensar en una ecuación que es de la forma y' igual a px, y igual a rx. Eso para mí va a ser una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? Vamos a utilizar un método que se conoce como el método de factor de integración. Aquí hay que ver que estos valores de p, estas funciones p y r, son funciones continuas dentro de un intervalo. Entonces, el método que voy a utilizar es el método de factor de integración. Entonces, para eso vamos a considerar una función mu de x. Esa función mu de x, voy a multiplicar esa función, la ecuación diferencial por esa función. Entonces voy a tener mu x por y' más mu x pxy igual a mu x rx. Si yo hago eso, voy entonces a tener lo siguiente: voy a despejar aquí mu x y' y me va a quedar mu x rx menos mu x px por y. Voy a reservar esta ecuación y voy a pensar en el producto de esa función que quiero determinar, mu x por y. Vamos a considerar esa función y voy a derivarla. O sea, mu x por y la derivo con respecto a x. Es decir, la derivada de esta función con respecto a x va a ser igual a qué. Entonces, como es un producto de dos funciones, derivo. Entonces va a ser la derivada del primero por y más, fijo la función primera y derivo la siguiente función. Entonces dejo eso expresado de esa manera y despejo mu x por y', mu x por y'. Entonces despejo de aquí, me va a quedar entonces mu x y' menos mu' x y. Entonces ya tengo esta otra ecuación. Comparo esa ecuación con la ecuación diferencial que fue multiplicada por mu x. Veo que aquí mu x y', mu x y'. Y entonces, si esto es igual a esto, cada uno de estos términos tienen que ser iguales. Entonces veo que aquí, aquí está y, aquí también está y. Entonces, al comparar el coeficiente de y, veo entonces que aquí sale una ecuación que sería la derivada de mu x tiene que ser igual a mu x por px. Al resolver esta ecuación diferencial encuentro mu x. De este otro lado, comparo esto con esto y veo que mu x por y primado va a ser igual a mu x por rx. Y entonces, con esta resuelvo, encuentro mu x, con esta resuelvo y encuentro y. Y de esa forma se encuentra la solución de esa ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, estas dos ecuaciones diferenciales se pueden resolver fácilmente
usando el método de integración directa. Entonces vamos a ver cómo, con qué consiste. Voy a resolver esta ecuación. Entonces aquí veo que esto es d mu x con respecto a x. Entonces sería mu x px. Entonces esto se resuelve de esta manera. Paso el de x de este lado y el mu x de este otro lado. Entonces sería px de x. Integro en ambos lados. Entonces al tener esa integral, entonces la integral de mu entre mu es el logaritmo natural de mu, y esto es igual, como no conozco px, lo dejo como una integral nada más. Aquí la intención es encontrar mu, entonces la forma en cómo puedo encontrar mu es pues haciendo la operación inversa, que es elevando a la exponencial de esto, y lo elevo del otro lado de la igualdad también. Entonces esto me genera mu, y esto va a ser e a la integral de px. Entonces de esa forma encontré ya el factor integrante que me va a permitir a mí encontrar la solución. De esta otra ecuación veo que entonces que la derivada con respecto a x de mu x y prima, nada más eso, esto va a ser igual a mu x por rx. Entonces, igual esto se resuelve por el método de integración directa, y entonces esto me queda como d mu xy es igual a mu x rx de x. Paso el lado, integro en ambos lados. Esta integral, la integral del diferencial de la variable, pues es la variable, en este caso todo el producto. Y de este lado, bueno, aquí me faltó el factor de integración, ahí sí lo pongo, me conviene ahí. Y entonces esto voy a tener entonces mu x rx dx más el factor de integración. Entonces además despejo aquí, como mu ya lo calculé anteriormente, lo despejo de ahí, esta mu lo meto aquí, entonces puedo encontrar ya la solución de mi ecuación diferencial por el método de factor integrante. Entonces ya tengo aquí mi y, va a ser 1 entre mu x por la integral de mu x rx dx más la constante integración. Y esa sería la solución. Por lo tanto, entonces, si tengo una ecuación diferencial de la forma y' más px por y igual a rx, una ecuación diferencial lineal de primer orden, si esa es mi ecuación diferencial, entonces la solución es de la forma mi solución va a ser de la forma y igual a 1 entre mu x, que multiplica la integral de mu x rx dx más la constante de integración, donde el factor integrante o el factor de integración va a ser igual a e por la integral de px dx. Entonces esa sería mi solución. Ese es el método conocido como el método de factor de integración. Voy a hacer un ejercicio utilizando ese método para resolver una ecuación lineal de primer orden. Bueno, a continuación voy a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a considerar una ecuación lineal de primer orden, y' menos 4y igual a x e a la 4x. Vamos a encontrar la solución general y vamos a comprobar que esa solución que encontremos satisface esa ecuación diferencial. El método que voy a usar es el método del factor de integración. Hay que recordar que este tipo de ecuaciones, el factor de integración mu x es igual a e a la integral de px dx. Hay que recordar que este factor integrante es para una ecuación de la forma y' más pxy igual a rx. Entonces, el factor integrante aquí entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a e por la integral de ¿quién? De px. En este caso px sería menos 4 diferencial de x. Entonces, si hacemos las cuentas aquí sería e por la integral de menos 4 de x.
Entonces, bueno, voy a sacar el menos 4, integro de x aquí. Entonces esto será igual a, lo voy a poner acá, a e a la menos 4x. Entonces ya tengo el factor integral. Si ustedes recuerdan, encontramos que para ese tipo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, la solución es de la forma y igual a ¿qué? Y igual a 1 entre mu x por la integral de mu x rx de x más la constante de integración. Entonces ya conozco mu x, entonces lo voy a sustituir ahí y ya voy a tener la solución general para mi ecuación diferencial. Entonces pongo aquí mi factor mi mu, que sería menos 4x, y aquí voy a integrar a la menos 4x por rx. En este caso rx sería esta función que tengo aquí, sería x por a la 4x, más mi constante, bueno, diferencial de x, mi constante de integración. Entonces voy a tener a la menos 4x, integro esta. Entonces, esto de bueno, aquí lo voy a poner así, va a ser x por aquí se suman los coeficientes, más la constante de integración. Entonces, esto va a ser 1 entre a la menos 4x, y aquí me va a quedar la integral de x, 4x menos 4x sería 0, a la 0 es 1, entonces me quedaría esto que está aquí nada más. Y la integral de esto pues sería igual a, esto lo puedo poner arriba como 4x, y aquí me va a quedar como x cuadrada sobre 2 más la constante de integración. Entonces finalmente esto voy a tener yo, mi solución entonces para esa ecuación diferencial, mi solución general para esta ecuación, pues va a ser de la forma y igual a, ya puede quedar así de esa manera, o bien lo puedo poner así, va a ser x cuadrada por a la 4x sobre 2 más c por a la 4x. Y esta sería mi solución para ese ejercicio en particular. Entonces, lo que tengo que hacer ahora para comprobar es que esta ecuación debe de satisfacer la ecuación diferencial. Es decir, al sustituir y en la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial se tiene que cumplir esta igualdad que está aquí, ¿no? Esa es mi ecuación diferencial que tengo que comprobar que esto es solución de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a derivar esto. Vamos a derivar, derivando. Entonces, derivo esto. Entonces, al derivar, aquí voy a derivar este producto. Entonces, me va a quedar aquí un 2. Entonces, va a ser 2x por a la 4x más, dejo fijo esto y derivo esto, que sería a la 4x por 4. Y de este otro lado derivo, entonces sería 4 veces c por a la 4x. Esa sería la derivada. Entonces aquí voy a tener x, a la 4x, ese 2 con este 2 se cancela, este 2 también cancela un 2 de acá, entonces me quedaría 2x cuadrada por a la 4x más 4c por a la 4x. Ya tengo mi derivada, sustituyo aquí, resto 4 veces eso y me debe dar x a la 4. Vamos a ver si se da esa igualdad. Entonces voy a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces en lugar de y' pongo esto, entonces eso sería x por a la 4x más 2 veces x cuadrada por a la 4x más 4 veces c por a la 4x menos 4 veces mi función, que en este caso sería x cuadrada por a la 4x entre 2 más c por a la 4x, y eso debe de ser igual a x por a la 4x. Vamos a ver si eso es igual a eso. Entonces, haciendo un poquito de álgebra ahora, veo aquí, voy a volver a repetir, voy a cambiar aquí este signo, voy a hacer esta operación que está aquí y vemos que podemos cancelar aquí. Entonces, x por a la 4x, voy a volver a repetir todos estos términos, más 2x cuadrada por a la 4x, más 4 veces c 4x, y ahora sí, menos 4 por esto, este 4 con este 2 sería un 2, entonces me quedaría menos 2 veces x cuadrada por a la 4x, luego menos 4 por esto sería menos 4c por a la 4x, debe de ser igual a x por a la 4x.
Entonces, como podemos ver, este término con este término se cancela, este término con este término se cancela, y precisamente me queda lo que ando buscando, esta igualdad que está aquí. Entonces, por lo tanto, la solución que encontré es solución, por lo tanto, y igual a x cuadrada por e a la 4x sobre 2 más c por e a la 4x es solución general de la ecuación diferencial y' menos 4y igual a x por e a la 4x. Ahora, como segundo ejercicio de este método de encontrar la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden, el método de factor de integración, vamos a conocer esta ecuación diferencial que es x cuadrado menos 1 que multiplica la derivada menos xy igual a 1, con la condición inicial de que y evaluada en 2 es igual a 3. Entonces vamos a encontrar esa solución y posteriormente vamos a comprobar si esa es la solución que satisface esta ecuación diferencial. Entonces vamos a considerar entonces x cuadrado menos 1, y' menos xy va a ser igual a 1. Entonces voy a pasar esto del otro lado, voy a quitarme este coeficiente, esta función, y entonces voy a tener esto así, de esta manera. Estoy dividiendo todo entre esta misma función, entonces tengo eso. Aquí la condición es que x cuadrado menos 1 sea diferente de 0. Entonces, ya tengo esta forma. Hay que recordar que una ecuación diferencial lineal de primer orden es de este tipo, más px y igual a rx. Entonces hay que reconocer aquí que px en este caso es menos x entre x cuadrada menos 1 y rx es igual a 1 entre x cuadrada menos 1. Ya identificando quién es px y quién es rx, acuérdense que hay que calcular el factor de integración, que en este caso va a ser igual a e por la integral de px de x. Entonces vamos a sustituir ahí, entonces mu x, mi factor de integración va a ser igual a e por la integral, esta es mi función, entonces voy a poner aquí menos x entre x cuadrada menos 1 de x. Esta integral que está aquí, eso se lo puedo ver como menos la integral de x entre x cuadrada menos 1 de x. Este tipo de funciones, o la integral de esa función, se resuelve fácilmente utilizando un cambio de variable. Entonces voy a hacer u igual a x cuadrado menos 1, mi diferencial o mi derivada de esto pues va a ser 2x de x. Entonces de aquí veo entonces que x de x va a ser igual a du sobre 2. Entonces esta integral a través de un cambio de variable ya puedo encontrar la integral con mayor facilidad, entonces voy a ver entonces que mu x va a ser igual a e a la menos aquí mi integral. En lugar de x voy a poner du sobre 2 y en lugar de x cuadrado menos 1 voy a poner u, y entonces voy a estar integrando ahora en u. Haciendo esa integral, aquí me va a quedar como menos, sale el factor de u medio, y aquí me va a quedar la integral de du sobre u, que al final de cuentas esta es la integral de un logaritmo natural de u. ¿Okay? Entonces, voy a borrar esta parte para conservar mi integral, o lo que puedo hacer es, voy a volver a pintar acá mi ecuación diferencial, que la voy a utilizar para acordarme en la comprobación. Esa es mi ecuación con la condición aquí y2, 3. Entonces borro toda esta parte y continúo encontrando ahora mi factor mu x. Entonces mu x aquí entonces va a ser igual a esa integral, eso lo puedo ver entonces, perdón, ya tengo la integral, tengo la exponencial, eso se puede ver como logaritmo natural, voy a poner, bueno, voy a dejarlo así, menos un medio del logaritmo, voy a ponerlo de nuevo, y entonces fíjense, esto lo puedo ver como 1 entre e a la 1 medio logaritmo natural de u, esto lo puedo ver también como e logaritmo natural de u a la 1 medio.
Entonces todos sabemos que el logaritmo natural deja a la variable, es la operación inversa, entonces queda como u a la u medio. Entonces, pero como u está, el cambio de variable que dice fue x cuadrada menos 1, entonces esto va a quedar como 1 sobre x cuadrada menos 1 raíz cuadrada. O bien, x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio. Entonces sería mi factor de integración. Entonces ya tengo mi factor de integración. Y ahora lo que me toca es aplicar, multiplicar eso a la ecuación diferencial de tal forma que yo pueda encontrar la solución. Vamos a calcular entonces, a través de esta fórmula, vamos a calcular ya la solución de mi ecuación diferencial. Esto sería de esta forma, dx más la constante de integración. Entonces, para eso hay que recordar que nosotros pasamos esto dividiendo, entonces mi Rx, hay que recordar que mi Rx en este caso es 1 entre x cuadrada menos 1. Y entonces voy a tener que mi solución va a ser de la forma 1 entre mu x, que sería x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio, que multiplica la integral de x cuadrada menos 1 medio por Rx, que en este caso sería 1 sobre x cuadrada menos 1 de x más la constante de integración. Esto va a quedar como x cuadrada menos 1 a la 1 medio por la integral. Si ustedes ven, esto va a quedar entonces como 1 sobre x cuadrada menos 1 a la 1 medio por 1 entre x cuadrada menos 1 de x más c. Entonces aquí es un poco más de álgebra. Y entonces realmente la integral que tengo que hacer es x cuadrada menos 1 es 1 medio, aquí sería 1, se suman los exponentes, entonces sería 3 medios más la constante de integración. Entonces ahora lo que toca hacer para encontrar la integral, la solución, es encontrar esta integral que tengo ahí. Entonces vamos a calcular esa integral. Entonces vamos a calcular ahora esta integral que está aquí, que sería x cuadrada menos 1 a la 3 medios. Entonces ahora vamos a resolver la integral de la función 1 entre x cuadrada menos 1 a la 3 elevado a la 3 medios. Para hacer esta integral, bueno, se ve que esta integral se puede resolver haciendo una sustitución trigonométrica. Entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué tipo de función debo de tomar? Para eso me tengo que basar, por ejemplo, en una identidad trigonométrica. Hay que recordar aquí, por ejemplo, que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo debe ser igual a 1. Si yo esto lo divido entre el coseno cuadrado de un ángulo, lo divido en ambos lados de la igualdad, voy a tener aquí que el seno entre el coseno es la tangente cuadrada del ángulo, más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, y de este lado voy a tener la secante cuadrada del ángulo. Si yo despejo esto del otro lado de la igualdad, voy a tener tangente cuadrada del ángulo, va a ser secante cuadrada del ángulo menos 1. Entonces, esta identidad me va a permitir a mí poder resolver esta integración. ¿Por qué? Porque aquí veo que esta x cuadrada menos 1 pues es parecido a esto. Eso me hace pensar entonces que mi cambio de variable trigonométrica que debo de hacer pues es x, lo debo de cambiar por una secante de una variable θ. Si yo hago esto, tengo que conocer la derivada. Entonces sabemos que la derivada de la secante pues es la secante del ángulo por la tangente del mismo ángulo. Entonces la derivada de esto sería la secante del ángulo por la tangente del ángulo por θ. En este caso el diferencial de x sería de esta forma. Si yo hago esta sustitución trigonométrica o este cambio de variable por una función trigonométrica, esta integral se nos va a convertir ahora en la siguiente integral. Voy a tener aquí la integral
de dx entre x cuadrada menos 1 a la 3 medios se va a convertir a una integral con la nueva variable, en este caso la variable teta. Entonces voy a integrar ahora y en lugar de dx voy a poner secante del ángulo, tangente del ángulo, del ángulo o de la variable nueva, entre, y aquí voy a poner en lugar de x, voy a poner secante cuadrada, secante de teta, elevado al cuadrado menos 1 a la 3 medios. Entonces, como la secante cuadrada menos 1 es igual a la tangente cuadrada, lo sustituyo ahí, me va a quedar esto así de esta manera. Entonces, este cuadrado con este cuadrado se me cancela y me va a quedar aquí una integral con la nueva variable de esta forma. Aquí sería tangente cúbica de teta. Esta tangente con este se me va a un término, entonces me va a quedar esto secante de teta, y aquí me va a quedar tangente cuadrada de teta. Esto también se puede ver como la integral de la secante de teta por 1 entre tangente cuadrada de teta. Entonces, esta es la nueva variable que estoy utilizando. De hecho, todavía aquí puedo hacer algo más. La secante, hay que recordar que la secante de teta es el coseno inverso, es el inverso del coseno. Y la tangente, el inverso de esto es la cotangente, o sea, esto viene siendo coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta. ¿Por qué? Porque la tangente de teta es el seno de teta entre el coseno de teta. De aquí puedo cancelar coseno con el cuadrado de aquí y finalmente va a quedar, entonces, déjenme ver si puedo borrar de este lado para conservar algunos valores. Ok, voy a borrar esta parte y voy a dejar esta parte que fueron el cambio de variable trigonométrica que hice. Y entonces esta integral con el nuevo cambio de variable que hice en términos de esta variable teta me va a quedar entonces como coseno de teta entre el seno cuadrado de teta. Entonces ya esta integral es mucho más fácil de resolver con esa sustitución trigonométrica que hice, y entonces esto se puede resolver usando un cambio de variable. Entonces voy a hacer ahora u igual al seno de teta, y la derivada del seno es el coseno, entonces el diferencial de u va a ser coseno de teta por de teta. Entonces hago esa nueva sustitución esta nueva sustitución en mi integral, y entonces esta integral que tengo aquí se me va a convertir ahora en una integral que va a ser du, en lugar de coseno de teta lo cambio por du, y en lugar de seno de teta lo cambio por u elevado al cuadrado. Integro esto va a ser u a la menos 2 de u. Y la integral de esto, pues sabemos que es u a la menos 1 entre menos 1. Y entonces voy a tener aquí menos 1 entre u. Esa sería mi integración ya determinada. Y entonces lo que hago a continuación es regresar a mis variables anteriores. En lugar de u, pongo seno de teta. Entonces ya tengo esto como 1 entre el seno de teta. Y tengo que regresar ahora a mi variable en x, pero para eso hay que recordar que el cambio de variable que hice fue x como la secante de teta. Entonces yo necesito saber el seno de teta en función de la variable x. Aquí tengo que la secante de teta es igual a x, pero necesito saber el seno de teta en función de la x. Entonces para eso vamos a construir un pequeño triángulo y vamos a ver que en relación a este ángulo voy a poner aquí, esto es A, esto es B, esto es C, la hipotenusa y los dos catetos. Y hay que recordar que el seno de teta
de este triángulo sería A entre C. Hay que recordar que el coseno de teta es B entre C. Entonces, si coseno de teta es B entre C, entonces la secante de teta, que es el inverso del coseno de teta, pues va a ser igual a C entre B. Pero como la variable el cambio de variable que hice fue que la secante de teta es X, entonces yo puedo hacer lo siguiente, esto lo divido entre 1, y entonces C en este caso sería X, y B en este caso sería 1. Y entonces mi triangulito ahora pues va a tomar los siguientes valores. Esto lo estoy haciendo para poder ver cómo el seno de teta queda en términos de la variable x, de la variable que hice, o que considero, o que al principio está en la integral que estoy calculando. Entonces, si yo sustituyo estos valores, aquí esto sería C sería X, B sería 1, y entonces por el teorema de Pitágoras, acuérdense que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, entonces aquí A cuadrada pues sería C cuadrada menos B cuadrada, y entonces eso significaría entonces que esto sería igual a X cuadrada menos 1. Entonces A en este caso sería raíz cuadrada de X cuadrada menos 1. Entonces ya tengo mi triángulo, y entonces ya cualquier función trigonométrica en términos de este ángulo ya lo puedo determinar en función de la variable x. Entonces, como yo quiero aquí regresar a mi variable inicial, que es en este caso x, veo que el seno de teta pues es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 dividido entre el valor de x, ¿no? Utilizando esta relación que es a entre c. Habíamos dicho que este era el cateto a y la hipotenusa era el valor c. Entonces ya sé que el seno de teta es raíz de x cuadrado menos 1 entre x. Sustituyo aquí, y entonces mi integral de x cuadrado menos 1 a la 3 medio va a ser igual entonces a menos 1 entre el seno de teta, pero el seno de teta esto sería raíz de x cuadrado menos 1 entre x. Entonces esto sería igual a menos x entre raíz de x cuadrada menos 1. Esa sería esta integral ya calculada. Entonces, como ya tengo la integral, entonces hay que recordar que la solución de mi ecuación diferencial que ando buscando, hay que recordar que era y igual a 1 entre mu, y mu, si ustedes recuerdan, mu en ese caso era x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio por la integral de esta integral que tengo aquí. Bueno, aquí sería el corchete, sería 1 medio, y sería este valor de la integral que sería menos x entre raíz de x cuadrada menos 1 más la constante de integración. Si nosotros sustituimos en la solución que dimos anteriormente. Y entonces, de aquí podemos ver, esto lo puedo poner como x cuadrada menos 1 a la 1 medio, y esto sería menos x entre, hay que recordar que este x cuadrada menos 1 a la 1 medio más la constante de integración. Entonces ya finalmente, multiplica esto por los dos términos que están ahí, entonces esto me va a quedar como menos x. Con este se va a cancelar, pero este va a multiplicar a este más c por x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Y esa sería la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Qué ecuación diferencial? Bueno, hay que recordar que lo que yo propuse al inicio de este ejercicio era encontrar la solución de la ecuación x cuadrada menos 1 y', si más no recuerdo, esto sería menos xy igual a 1.
Entonces, esa fue mi ecuación diferencial con la condición de que y evaluado en 2 es igual a 3. Entonces, para esta ecuación diferencial, su solución es esta es la solución general. Para encontrar este valor de C, tengo que aplicar la condición que puse aquí, que es y evaluado en 2 vale 3. Entonces vamos a encontrar ese valor de C para tener una solución particular o una solución única de esta ecuación diferencial. Entonces, sustituyo ese valor. Entonces y evaluado en 2 es igual a 3. Eso significa que 3 va a ser igual a menos 2 más C por 2 al cuadrado menos 1 a la 1 medio. Entonces de aquí, si voy simplificando, esto sería 4, esto sería 5, sería 4 menos 1 sería 3, sería raíz de 3. Esto lo paso de este lado, entonces sería 5 es igual a C raíz de 3, entonces C va a ser igual a 5 entre raíz de 3. Por lo tanto, mi solución sería menos y igual a menos x más 5 entre raíz de 3 por x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Y esa es la solución de mi ecuación diferencial x cuadrada menos 1 y' menos xy igual a 1 con esta condición inicial. Ahora bien, ¿cómo puedo decir que esta es realmente la solución si no cometí algún error en el camino? Bueno, pues vamos a sustituir esto en ecuación diferencial y tienen que satisfacer que esto es igual a 1. Vamos a comprobar esa solución. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para comprobar, voy a derivar mi solución. Entonces voy a derivar esto. Entonces voy a derivar esta función. Entonces eso sería, la derivada de esto sería menos 1 más, la derivada de esto sería 5 raíz de 3, 1 medio, x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio, o la derivada de lo que está aquí, que sería 2x. Este 2 con este 2 se cancela, y entonces va a quedar que y' va a ser menos 1 más 5x entre raíz de 3 por x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio. Ya tengo la derivada, ahora lo voy a sustituir en la ecuación diferencial y lo que tengo que llegar para comprobar que esta es la solución que satisface esta ecuación diferencial es que se me dé la igualdad a 1. Entonces voy a sustituir en la ecuación diferencial y entonces voy a tener que x cuadrada menos 1 por y', que sería esta derivada, menos x por la función, que en este caso sería esta función, menos x más 5 raíz de 3, x cuadrada menos 1 a la 1 medio, esto es igual a 1. Eso es lo que ando buscando. Entonces, multiplico esto por esto, me va a quedar menos x cuadrada menos 1, más, multiplico esto por esto, me va a quedar 5x entre raíz de 3, esto a multiplicar por esto me va a quedar, bueno, lo voy a hacer, x cuadrada menos 1, aquí sería 1, 1 menos 1 medio sería 1 medio, menos, por este sería más, x por x, x cuadrada, luego con este sería 5x entre raíz de 3 por x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Esto debe dar 1, vamos a ver. Entonces, si ustedes ven aquí, 5x, x cuadrada menos 1, 1 medio entre raíz de 3, con este se cancela. Y me queda que menos x cuadrada, menos por menos da más 1, más x cuadrada debe ser 1. Con este se cancela y encuentro que se cumple o se satisface la ecuación diferencial.